Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir a este acto. Nos visita en la tarde de hoy el compañero Ignacio Sánchez Amor, que no es la primera vez que viene a Quintana. Sabéis que es diputado por Extremadura, por Badajoz, perdonadme, y vuelve a repetir en la candidatura con la que concurrimos a estas elecciones del 20 de diciembre como número 2, ¿no, Nacho? Así que eso es buen síntoma de que es buen diputado. Como sabéis, todos los años por estas fechas, el partido, la provincial de Badajoz, organiza siempre este tipo de actos. En mi caso, yo también voy a otros sitios, como Nacho viene aquí, y siempre digo lo mismo, es como una excusa que ponemos en el partido, pues para estar un poco siempre en contacto con los compañeros. Porque en este tipo de actos normalmente lo solemos hacer en las sedes, tienen el público, la gente que viene a escucharnos, pues viene a ser gente más afín a nosotros y que podemos utilizar un lenguaje diferente que el que luego tenemos que utilizar dentro de muy poquito ya en unas elecciones como tal. Por eso pensamos que es importante continuar haciéndolo. Normalmente siempre que hemos venido a hablar de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, que coincidían con estas fechas, con el mes de octubre-noviembre, porque entendíamos que era, dentro de todas las leyes que pasan por la Asamblea a lo largo del año, entendíamos que era una de las más importantes porque era la que reflejaba la política que un partido político que está gobernando pues quiere desarrollar, en este caso en su ámbito de actuación, en este caso en la comunidad autónoma. Uno puede tener muy buenas intenciones, pero si esas intenciones no van acompañadas de su correspondiente numerito en el presupuesto, pues sencillamente todo se queda en eso, en intenciones. Lo hacíamos cuando estábamos gobernando en la anterior legislatura con Guillermo, en el 2007 al 2011. Lo hicimos cuando estábamos en la oposición, en la legislatura pasada, para explicar lo que estaban haciendo el Partido Popular y lo que hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos estado gobernando. Y lo suyo hubiera sido que ahora volviésemos a venir aquí a hablar de presupuestos. Este año todavía los presupuestos no están, todos sabéis que ha sido un año electoral, eso ha implicado que cuando se ha querido formar gobierno nos hemos ido prácticamente al mes de septiembre. Guillermo se encontró, que Nacho igual entre con más profundidad en este tema, con un requerimiento del Ministerio de Hacienda de un plan político, económico fiscal, tras los incumplimientos del anterior Ejecutivo, y también todos sabemos que estamos gobernando en minoría, bueno, y eso implica llevar a cabo una negociación con otros partidos políticos para que ese presupuesto que vaya a la Asamblea de Extremadura pues lleve el máximo consenso posible. Con lo cual no podemos venir a hablar de presupuestos, pero sí que hemos visto muy interesante, y viendo que se ha puesto muy de moda esto de hacer una valoración de los 100 días de los diferentes gobiernos, en este caso de la actuación de Guillermo, bueno, pues es un poco el lema que vamos a utilizar o lo que nos va a venir a contar Nacho, que yo no voy a entrar más en profundidad porque seguramente le voy a pisar a él lo que os venga aquí a contar. En el caso de Quintana, que es lo que hacen un poco los secretarios generales o los alcaldes a los pueblos donde yo he ido, bueno, pues entonces en este caso me toca a mí hablaros un poquito. Lo habéis leído todos en los medios de comunicación nuestro, en el Hoy Quintana, en la entrevista que hacíamos la semana pasada o hace 10 días en Televisión Quintana, de la valoración de lo que se ha hecho. La verdad que las elecciones fueron en mayo. Empezar la legislatura en esas fechas, en las fechas de verano, es un poco atípico, porque bueno, hasta que realmente el curso político cuando realmente empiece, cuando tienes capacidad de solicitar reuniones, de empezar a moverte y de empezar a gestionar, pues es prácticamente ya en el mes de septiembre cuando todo empieza a funcionar. Esto ha sido un poco la continuidad de lo que teníamos previsto, ¿no? Todo el tema deportivo que ha llevado Joaquín, que ha funcionado perfectamente durante los meses de verano. La parte más lúdica y cultural, que es la que ha llevado Ray, pues nos ha salido también muy bien, con toda la feria estuvo bastante bien. Nuestro gran éxito, que estamos ahora trabajando ya por el Granny Rock de la tercera edición del Granny Rock, que venimos esta mañana ya de una reunión. El lunes Ray tiene otra y el martes volvemos a tener otra en la Junta de Extremadura para ver cómo podemos sacar adelante y llevar un proyecto, yo creo que muy interesante, con lo cual también funcionó muy todo ese tema. La parte de educación, bueno, pues ahora yo decía el otro día que ha sido una novedad, no ha sido una novedad, no es que ha pasado que ahora, como tenemos muchos más alcaldes socialistas que todos han puesto becas, pues ha sido como una noticia muy generalizada. Nosotros teníamos las becas para aquellos chicos y chicas que no estaban becados ya desde el primer año que yo fui alcalde, pusimos esto de las becas, con lo cual
hemos continuado con ese trabajo que quizá para otros ya es una novedad, pero para nosotros ya es el 5º año. La guardería también ha funcionado perfectamente, se ha iniciado cubriéndose todas las plazas. El tema de servicios sociales, pues qué os voy a decir, que teníamos la gran noticia que todos esperábamos y que yo estaba completamente seguro que Guillermo le iba a cumplir, iba a hacer una de las primeras medidas que iba a tomar, que era la reapertura del PAC, que no se pudo abrir antes, es decir, porque como os digo, mientras que se quiso formar gobierno y tal, nos fuimos prácticamente al mes de septiembre y la reapertura tenía que ser un 1 de mes, con lo cual el primer día del mes en los que se pudo abrir se abrió, que fue el 1 de octubre. Se puso también en marcha, que hemos colaborado muchísimo, porque a mí me parece un proyecto importantísimo y en el que durante la legislatura pasada tuvimos mucho empeño, que fue el centro de Alzheimer, que ya está funcionando con algunos usuarios. Estamos todavía en proceso de que bueno, pues sabéis que hasta que las cosas empiezan a funcionar, la gente empieza a ver cómo funciona, bueno, pues todo lleva un proceso, pero bueno, la verdad que yo estoy satisfecho de ver cómo está ese tema desarrollándose. Y ahora los dos grandes objetivos que tenemos, que es lo que tenemos previsto a corto plazo. Ya hemos iniciado unas primeras conversaciones para el tema de la reactivación del sector de la roca ornamental. Sabéis que durante la legislatura pasada sencillamente no pudimos gestionar nada porque no había nadie que nos recibiese. Afortunadamente ya hemos tenido, Maribel y yo, la primera reunión con el consejero. El consejero sabe la importancia que tiene el sector de la roca ornamental, no solo para Quintana, sino para la comarca, sabe la cantidad de empleo que genera y, desde luego, su voluntad de poner en marcha proyectos que sean interesantes para Quintana y, por lo tanto, para toda la comarca. De hecho, el próximo viernes 13, vienen 2 directoras generales a empezar a trabajar, no vienen de visita, vienen a empezar a trabajar sobre qué podemos llevar a cabo conjuntamente con el sector. Además, creo que es la primera vez que, antes de ir a esta reunión, yo estuve reunido con representantes de Canteras Reunidas y me da la sensación de que esta vez sí que tienen intención de hacer algo que pueda ser bueno para Quintana. Yo creo muchas veces que la situación de extrema necesidad en la que han estado es un impulso que les obliga a realmente decir que tienen que hacer algo, porque si no lo vamos a pasar, los que vivimos aquí en Quintana, bastante mal. Y la otra pata también del sector de la roca ornamental, que era el centro de la Escuela de Canteros, pues mira, ya tenemos algún proyecto presentado en el Ministerio, también está empezando a funcionar y por esa parte también muy contento, ¿no? Porque cosas que llevaban paralizadas 4 años, ver que por lo menos hay alguien ahora que tiene interés de ponerlo en funcionamiento, y yo tenía muy claro lo que había que hacer con ese centro. Durante toda la legislatura pasada no os puedo decir la cantidad de cartas y de reuniones que solicitamos, en este caso a la Dirección General de Formación para el Empleo, para poner esas instalaciones en marcha, porque lo más costoso lo teníamos, que era el edificio. Lo que había que dotarlo era de contenido, pero sencillamente no quisieron hacer nada y afortunadamente ahora ya tenemos una directora general con la que ya he tenido varias conversaciones para empezar a hacer algo en ese sentido. Y con el tema del colegio, pues también lo tenemos ahí presente. También tenemos solicitada reunión con la consejera. El Colegio de Quintana está metido dentro de la programación que en su día presentó el Partido Socialista y, por lo tanto, en ese sentido yo estoy satisfecho, porque sé y confío que cuando se empiecen a hacer colegios, el de Quintana va a estar en la posición que estaba en su día, que era el número 4 de acuerdo al orden que tenía la consejería en su día. La consejera nuestra, Eva Pérez, luego esto se lo saltaron a la torera y parece ser que ahora cuando vuelva a haber fondos europeos disponibles, pues el de Quintana mantiene esa situación. Con lo cual, por esa parte, bastante contento. No he de dejar de reconoceros la parte mala que tiene todo esto, es la subida del IBI. Tuvimos que volver a colocar el IBI en un 0,7. De luego no es lo que más le puede gustar a un alcalde hacer, pero sí que lo vi como una necesidad. La estructura impositiva del ayuntamiento era la que era, en un momento determinado, y gracias a unos ajustes que se hicieron en su día y a la situación delicada que vivían los ciudadanos de Quintana, pues nos pudimos permitir reducirlo a un 0,59, que es como ha estado los últimos 2-3 años, pero sí que se modificó bastante la estructura del ayuntamiento. Anulamos un impuesto que suponía unos ingresos importantes para el Ayuntamiento de Quintana, que era el impuesto de caminos, pero sí que es cierto que generaba muchísimos problemas, y ese impuesto únicamente lo que damos para aquellas
aquellos propietarios de fincas superiores a 50 hectáreas, que ya es alguien que tiene una parcelita medio decente y que le puede sacar un aprovechamiento económico bastante regular. Con lo cual hemos tenido que volver al 0,7 tradicional, que es el impuesto, o el aditivo impositivo que ha tenido siempre Quintana para el IBI. Ya os digo que no es lo que más me agrada, pero sí que es cierto que para atender a los servicios básicos que tiene que atender este ayuntamiento y que en muchas ocasiones hemos tenido que suplir a aquellos que nos han ido quitando, y algo importantísimo, que es la bajada del número de habitantes de los 5.000 a los 4.978, pues eso ha supuesto que mensualmente la participación en los tributos del Estado pues se vean mermados los ingresos del ayuntamiento, que lo hemos tenido que compensar de esta manera. En fin, cuando uno tiene que asumir una decisión la hace y se hace y punto, cuando está justificada, pues como la estoy justificando, pues así se ha hecho. En cualquier caso, os voy a dejar con Nacho, que os hable de estos 100 primeros días de Guillermo o de lo que él entienda conveniente que os puede interesar. Nacho, es un placer que estés aquí. Ya te mandan muchas veces de aquí, eso es porque tú te sientes a gusto y nosotros te escuchamos perfecta. Así que... Gracias, José. Hola, compañeros. La verdad es que se siente uno ya como en casa. He llegado, he aparcado bien, a pesar de que ya no se puede aparcar en la plaza. He dado la vuelta y he llegado a la sede perfectamente. La plaza queda muy bonita. Me la está enseñando José Ángel. Pero lo que más me ha gustado de la plaza es que no esté la pancarta. Porque eso quiere decir que ese compromiso que asumimos todos los socialistas, encabezados por Guillermo, se ha cumplido aquí como en otros sitios. Y ese es el objetivo de este gobierno en este momento, recuperar. No podemos plantearnos avanzar con muchas novedades porque hay tantas cosas que se han quedado atrás, hay tantas cosas que se han destruido, hay tantas cosas que hay que volver a poner en marcha, que seguramente la primera mitad de la legislatura va a ser una primera mitad de recuperar cosas que se han perdido en 4 años. Cosas que se han perdido a veces porque la situación era muy complicada, en general en todo el país, y aunque hubiéramos estado en el gobierno seguramente hubiéramos tenido que sacrificar algunas cosas, y buena parte también por la forma de gobernar de la derecha. La derecha ha convertido la crisis en una excusa para hacer su agenda política y social y para que nos creamos ahora, y lo están diciendo continuamente en el telediario, que estamos saliendo de la crisis. Pero claro, esto de que salgamos de la crisis y de repente en la familia en la que antes había de 5, 4 personas trabajando, 2 de ellas con un contrato indefinido, normal, de los que debe haber en el sitio, y uno de los jóvenes estudiando y otro de los jóvenes con un contrato temporal. Ahora de esos 5 hay 4 en paro y el que está trabajando es un contrato temporal. Claro, eso es salir de la crisis. ¿Alguien nos ha castigado de tal manera que no podamos volver a pensar los españoles que tendremos la misma situación o que nos merecemos tener la misma situación que teníamos hace 6, 7, 8 años? Yo creo que es verdad que la situación económica ha creado dificultades objetivas, pero creo también que el PP ha utilizado la situación económica para llevarnos a un modelo económico y social que es exactamente el que ellos querían. Desregulación, contratos precarios, gente joven que entra al mercado de trabajo con contratos de 2 tardes a la semana, y que el PP quiere hacernos creer que son gente que no está en paro. Y yo creo que hay que desenmascarar ese truco. Es decir, cuando le oigamos a alguien lo de la salida de la crisis, tendremos que decirnos, ¿está mi familia, mi barrio, mi pueblo como estaba hace 5 o 6 años? Porque si no está como hace 5 o 6 años, no hemos salido de la crisis. No me cuente usted el dato del PIB, no me cuente usted rollos. Es decir, si al final los jóvenes que estaban trabajando hace 6 años no están trabajando hoy en las condiciones dignas, más o menos, que se tenían hace ese tiempo, oiga, no hemos salido de la crisis, hay mucha tarea por delante. Y en Extremadura, no diré que en Madrid tampoco, a mí me toca sufrir al PP nacional y 4 años perdiendo votaciones en el Congreso, son cuando uno piensa que tiene la razón y que intenta exponer cosas que son buenas al país, es duro psicológicamente. Pero lo que ha pasado en Extremadura yo creo que es una lección para todos, porque nos ha caído el peor PP en el peor momento. Nos ha caído un PP endiosado con el personaje de Monago. Yo no quiero hablar mucho de Monago. Monago ya es parte de la historia de Extremadura. Nunca volverá a estar en primera línea de nada y no creo que merezca la pena perder mucho el tiempo con él como persona. Pero desgraciadamente él ha dejado una situación
en la región que sí tenemos que examinar para poder sacar a la región de donde la ha dejado la gente del PP. Una forma de hacer política que se basaba en la pura propaganda, seguramente lo hemos hablado aquí las otras veces que he venido, en vender unas cosas que no existían, en vender una potencia que no existía, en vender una capacidad económica que no existía, en vender una realidad que no existía. Y ahora, al final, cuando llega la rendición de cuentas, vemos cómo estaba la situación de la finanza. Habían presumido mucho. Habían traído un catedrático de universidad, que era catedrático de contabilidad, que fue el primer consejero de Hacienda que tuvieron, salió por piernas cuando vio cómo estaba el asunto, y resulta que éramos los últimos en deuda, en déficit, en pago a proveedores, un desastre continuo. Y yo creo que esa incapacidad para enfrentarse a la situación y decir a los extremeños, la crisis tiene que significar, oiga, no que se cierren las urgencias rurales, sino que yo deje de estar haciendo propaganda y pagando a los medios como les está pagando, porque ahí se ha ido un dinero que no nos podemos imaginar. No nos podemos imaginar. Este hombre estaba obsesionado con convertirse en una figura nacional. Él tenía siempre en la cabeza lo de Ibarra. Él quería ser como una especie de Ibarra de derechas. Y nos hemos gastado el dinero, en vez de tener abiertas las urgencias rurales, en que este tuviera entrevistas en los periódicos nacionales. O que tuviéramos esa televisión, como la hemos tenido, al puro servicio personal de su imagen. Y yo creo que eso ha dejado cicatrices en la sociedad que hay que curar, porque hay que volver a esa forma de hacer política que ya había hecho Guillermo, pero que ahora tiene que hacer de una manera, si queréis, más inevitable. Y es, oiga, vamos a dejarnos de tonterías, vamos a dejarnos de las estrellitas, vamos a dejarnos de ilusiones de que somos una potencia y vamos a hacer no sé qué con Israel, y vamos a centrarnos en intentar taponar las heridas que están abiertas. Yo creo que la situación de la región es muy complicada y por eso me satisface especialmente que esté gobernando un hombre sensato como Guillermo, que no va a hacer experimentos, que no necesita él personalmente reivindicarse ni tener grandes fotos en los periódicos, ni que le llamen todo el día presidente. Guillermo, sabéis que le gusta que todo el mundo le llame Guillermo, y esa actitud de vamos a ponernos, por ejemplo, a las 100 medidas de la Agenda del Cambio, creo que son las que necesita la región. Fijaos, se nos han ido, aparentemente, o por el momento, y algunas definitivamente, 3 cosas que eran esenciales. Se nos fue el AVE. Y la enorme inversión, yo diría incluso psicológica, que había hecho la gente de la región de Extremadura en el AVE, una vez que Portugal dijo no podemos tirar para adelante con el AVE, ya el AVE dejaba de tener sentido tal y como estaba preparado para una población tan pequeña como la nuestra, y por tanto el AVE sigue ahí lentamente construyéndose las vías, pero sin una perspectiva clara de que el servicio de AVE por encima de esas vías puede funcionar. Se nos fue la refinería. Yo no sé lo que pensáis de la refinería, yo sé que era un tema muy conflictivo. A mí me parece un disparate que esa posibilidad enorme que teníamos de por fin tener una empresa tractora, una empresa de las que crea otras empresas, una empresa que comenzara de verdad a crear trabajo industrial en Extremadura, se nos fue. Y se nos fue por muchas circunstancias, seguramente algunos errores nuestros, pero también porque se alió el PP con Izquierda Unida aquí y el ministro del PP en Madrid con las otras empresas de petróleo. Y eso al final acabó con nuestro proyecto. Pero no se acabó con una empresa, se acabó con una oportunidad histórica de que por fin en Extremadura hubiera un sector industrial serio. Y ahora incluso quieren acabar con el turismo en los pantanos. Y vemos lo que está pasando en la zona norte de Cáceres. Oiga, ¿de qué coño quieren ustedes que vivamos? ¿De qué quieren que vivamos? No turismo, no AVE, no refinería. La agricultura produce lo que produce y algunos sitios donde tenéis industria, como aquí La Piedra, produce lo que produce. Pero ¿de qué coño quieren en Madrid que vivamos en Extremadura? ¿Qué quieren que hagamos? ¿Que nos vayamos otra vez a trabajar todos a Tarrasa o a Alcorcón? Yo creo que la situación es mala y por eso digo que me satisface especialmente que ante esta situación tengamos un presidente como Guillermo, que es un hombre sensato, tranquilo, cordial y que se pone a hacer lo que hay que hacer, que es, en vez de estar preocupado todo el día de la imagen, preocuparse sencillamente de los problemas. Y eso hemos intentado hacer en estos 100 días. Está la Agenda del Cambio, estamos intentando recuperar cosas como han sido las urgencias rurales, como ha sido el transporte escolar, como han sido las becas, como ha sido una relación con los medios
oiga, de una cierta dignidad. ¿Sabéis cuál ha sido la situación aquí de los medios? El Hoy estaba castigado, especialmente cuando habló de la novia de Canarias, y no había un duro para el Hoy, y el Extremadura, que era el periódico de Cáceres, se ha sostenido artificialmente. El periódico iba a cerrar hace 5 o 6 años porque no había capacidad ni había ventas para sostenerse como periódico. Se ha sostenido con el dinero de todos nosotros, con vuestros impuestos. Un periódico, para hablar bien de Monago, pasara lo que pasara. Por no hablar de una televisión, como ya os decía, puesta al servicio. ¿Qué ha hecho Guillermo? Oiga, si no hay que hacer ninguna revolución. Una cosa muy sencilla. La dirección de televisión, profesional, un concurso, y viene una señora de Navarra, me parece, que seguramente ninguno la conocíamos, ni nadie de los profesionales de aquí la conocía, una señora que se ha buscado un concurso, y viene. La relación con los medios, muy sencillo, se crea una comisión y a los medios se les da dinero por su tirada. Y así no hay ninguna duda de que el periódico de más tirada es el Hoy, pues más publicidad tiene que ir al Hoy, que los otros, la radio, igual, unos criterios objetivos que impidan que el dinero nuestro se utilice por un político para hacer su campaña personal con algunos medios de comunicación. Eso es lo que estamos procurando y eso no va a brillar mucho. Es decir, podemos tener la sensación dentro de un año que no hemos hecho grandes progresos ni muchas cosas nuevas. Cuidado. Recuperar lo que teníamos hace 5 o 6 años es un trabajo de titanes, porque estos han dejado la región esquilmada también financiera y económicamente. Como lo ha dicho José Ángel, tenían que haber presentado un programa, porque las cifras eran desastrosas, antes de irse. Por cierto, me contaba esta mañana, a mediodía, mi mujer, trabaja en la Junta, y me decía, ¿sabes que tenían hechos los discursos del consejero del consejero del PP para un acto que era ahora en octubre? Y tenían tan claro, pensaban que iba a ganar, que tenían hechos los discursos para no sé qué inauguración que estaba prevista que se celebrara ahora en octubre. Para que veáis cómo se las gasta esta gente. Pero lo que se decía, es decir, recuperar lo que hemos tenido puede parecernos que no es sumar mucho más, pero va a ser un trabajo importantísimo porque la situación financiera es, Guillermo lo dice con toda la franqueza, horrorosa. Pero para eso estamos los socialistas. ¿Os acordáis lo que decía Juan Carlos hace muchos años? Que decía, viene la derecha, somos como el portero de la finca. Viene la derecha, hace la juerga, hace el guateque, se cae la Coca-Cola al suelo, vomitan, y cuando se acaba la fiesta, el que tiene que subir a arreglar las cosas es el PSOE. Pues otra vez nos ha tocado, compañeros, otra vez nos ha tocado enderezar el rumbo de la región, y lo reitero, me siento especialmente tranquilo sabiendo que la región está en manos de mi partido y de una persona como Guillermo que va a hacer las cosas con la prudencia que todos le conocemos. Pero no nos pidamos a nosotros mismos más de lo que podemos dar. Una de las cosas que Guillermo ha tenido muy clara, cuando hizo el programa electoral, no voy a prometer ninguna cosa, lo habéis visto aquí, supongo que será la instrucción que se os dio a todos en las agrupaciones, no voy a prometer ninguna cosa que sea atractiva pero que sea incumplible. Vamos a hacer una política sensata, vamos a poner los pies en el suelo, vamos a intentar restañar heridas y recuperar muchas cosas de las que se han perdido, y yo creo que los extremeños lo que tenemos que procurar es este mismo espíritu de recuperar lo perdido, aplicarlo a la política nacional. Y por eso no se nos puede decir a nadie que hemos salido de la crisis si la situación que vemos en nuestra familia no es similar a la que había hace 5 o 6 años. Y por tanto, no nos dejemos engañar porque ese va a ser el discurso del PP. El PP va a tener dos discursos a nivel nacional. A Cataluña con la porra y no sé, vamos a ver qué se sacan de la manga con Cataluña, que yo creo que los nacionalistas merecen un correctivo serio y una llamada de atención del conjunto del país. Y yo creo que Rajoy lo ha hecho bien llamando a todos los partidos. Y el otro tema va a ser la salida de la crisis. Pero no nos dejemos engañar con la salida de la crisis. El que suba el PIB el 1%, si al final en nuestra familia los contratos son los que son, gente parada ya sin subsidio, gente parada con subsidio pero por poco tiempo ya, y gente joven trabajando en los trabajos que tenían los padres con un contrato indefinido, pero trabajando ellos con un contrato a tiempo parcial y en condiciones lastimosas. Por favor, cuando nos digan hemos salido de la crisis, miremos a nuestro alrededor, miremos a nuestra familia, a nuestros amigos, a la gente que sigue estando en paro, a la gente que sigue necesitando a los abuelos para que echen una mano con la exigua pensión para que los niños vayan a la escuela como tienen que ir o desayunen como tienen que desayunar. Mientras no volvamos a tener la sensación de que esta es una sociedad
razonablemente justa, no habremos salido de la crisis. Lo que habremos entrado es en la fase a la que el PP quería llevar este país, que es una aparente normalidad que consiste en que la gente tenga menos derechos, la gente pueda exigir menos, la gente no esté protegida con sindicatos y la gente al final tenga que admitir esos contratos, ese tipo de trabajo que se está ofreciendo ahora de 4 tardes a la semana y libras otras 2, ese tipo de cosas que está sufriendo la gente joven. Y en esa campaña nacional del PP, en la que por un lado Cataluña y por otro lado la salida de la crisis, y cuidado que el discurso de la salida de la crisis ha funcionado en Portugal. En Portugal han tenido un gobierno de derechas, han tenido un gobierno muy duro, ha hecho medidas muy duras y han vuelto a ganar las elecciones. Cuidado, porque este discurso del sacrificio que hemos hecho los españoles, porque lo estamos haciendo muy bien, porque hay que continuar haciendo sacrificios, porque ya estamos viendo la salida del túnel, es un discurso que a mucha gente le llega. Y yo creo que con la esperanza que se puede crear con ese discurso ellos pueden engañar a algunas personas. Y luego Cataluña es un problema gravísimo, no hay que ocultarlo. Es un problema en el que la locura de esta gente que incluso no ha sacado los votos que dijeron que tendrían que sacar para tirar para adelante, aún así tiran para adelante. Yo creo que en esta situación el partido tiene que decir lo que ha dicho siempre: oiga, la ley, lo primero, y también el diálogo político, pero tenemos que estar al lado del gobierno y yo creo que al lado del resto de los partidos sensatos, ahora que parece que incluso Podemos está contratando militares para parecer más sensato ante la población, sin dejar de apoyar al gobierno, porque en esta situación yo creo que si el partido hace un discurso muy ajeno al pensamiento, digamos, principal del resto de los españoles, que es no entender lo que está pasando en Cataluña y enfadarse, yo creo que lo haríamos mal, pero siempre diciendo, oiga, esto no se arregla solo pegándole con la ley a la gente en la cabeza. Hay que convencer a los catalanes que no votaron por esa opción que muestren su presencia, que apoyen al PSC, que apoyen a Ciudadanos, que apoyen al PP, porque ellos tienen que dejarse oír, porque cuando uno ve un telediario en Noruega y hablan de Cataluña, solo ve a los nacionalistas y solo ve la manifestación de los nacionalistas y solo ve las declaraciones de los independentistas. Yo creo que ahí hay que reaccionar también. Y nosotros como partido, ¿cómo nos planteamos estas elecciones? Mirad, los datos del CIS han salido ayer, antes de ayer. Los datos del CIS no son malos. Y a mí, siempre se lo decía ahora José Ángel, la mejor encuesta que se hace en este país es la del CIS. Porque son los que hacen más número de encuestas, porque son los que tienen una serie histórica desde el año 77, porque tienen buena gente trabajando, porque es un centro oficial, que aunque bueno, a veces puede parecer que echa una manilla más al que está en el gobierno, la verdad es que al final siempre son las encuestas más serias y no estamos en mala posición. Todas las encuestas siguen dando al PP ganador y a mí me preocupa que en un momento histórico como el peor momento del PP o el momento de más desgaste, todavía aguante el PP como aguanta. El PP es un gran partido como organización, a veces nos da sopas con onda en su capacidad para meter un mensaje, para decir todo el mundo lo mismo, para actuar como un ejército, es decir, como partido, como organización, por supuesto estamos a años luz de su ideología, pero como partido siempre ha funcionado muy bien y es un partido que cuando se pone en marcha hace una campaña y sobre todo si está en el gobierno hay que atarse los machos. Pero a pesar de esa situación, la encuesta del CIS lo que viene a decirnos es que en voto directo estamos por delante del PP. Esto funciona así, le preguntan a un ciudadano, ¿usted a quién votaría? ¿Al PSOE, al PP? Y toman nota. Esas respuestas luego se cocinan, digamos, se le añade recuerdo de voto, otro tipo de factores y sale ya lo que el CIS considera que va a votar la gente. El CIS considera que va a votar la gente, después de hacer todas esas operaciones, que va a ganar el PP. Y luego nosotros, y a bastante distancia, Ciudadanos, y a bastante distancia más de la que ellos esperaban, Podemos. Pero en la respuesta primera que te le da el ciudadano cuando haces una encuesta, el primero es el PSOE. En la respuesta espontánea, ¿a quién va a votar usted? El PSOE tiene un 20 y el PP tiene un 16. Por tanto, incluso después de cocinar, que quede claro una cosa, para que lo repitáis, como siempre digo yo, al cuñado en la comida de antes de Navidad, porque las elecciones se van a tocar un poco en esa época, al cuñado que oye la COPE, sí, pero el único partido que puede desplazar del gobierno al PP es el PSOE. Esta idea de hace año y medio,
menos quizá. ¿Os acordáis cuando salían aquellas encuestas y Podemos estaba por delante? ¿Y os acordáis cuando aquellas encuestas los 4 partidos estaban iguales? Bueno, eso se acabó, ¿vale? El PP y el PSOE siguen siendo los 2 grandes partidos de este país. Es verdad que con muchos menos votos de los que solíamos tener, pero ya parece claro que la única opción para desplazar al PP es el PSOE. Y ese mensaje hay que repetirlo de aquí a diciembre continuamente. Muy bien, oye, Podemos muy simpáticos, la coleta, Ciudadanos, estupendo. Pero tú quieres quitar al PP, amigo ciudadano, compañero del trabajo, amigo del bar, de la tertulia y del tute, pues hay que votar al PSOE si queremos quitar al PP. No hay otro partido que pueda ahora mismo desafiar al PP. Y puede suceder una cosa, y es que, aun bajando mucho el PP, si Ciudadanos sigue subiendo, es posible que sumen una mayoría absoluta. Y si eso sucediera, sería el inicio de un ciclo completamente nuevo en la política española. Pues podría ser un gobierno de coalición o un gobierno del PP apoyado por Ciudadanos. Seguramente, si ellos suman, Ciudadanos le va a pedir al PP para apoyarle que quite a Rajoy, y el PP sacrificará a Rajoy, lógicamente, para seguir gobernando. Pero si en esta legislatura el PSOE no consigue gobernar y gobiernan el PP y Ciudadanos, es una lógica nueva. Es decir, ya no sería como los últimos 30 años PSOE-PP, PSOE-PP, PSOE-PP. No, ya estaríamos en una lógica nueva y eso podría inaugurar para mucho tiempo un gobierno de coalición de derechas entre PP y Ciudadanos. Y la batalla sería quién dentro de ese área de la derecha tiene más o tiene menos. Pero mucha atención, porque para el PSOE las elecciones de diciembre son importantísimas. Y hay que dar estopa para todos lados. Es decir, el PP está claro lo que los compañeros tenemos que decir, el desastre que ha sido este país, el desastre de insolidaridad, el desastre de recortes, cómo con la excusa de los recortes hacen una ley mordaza que no tiene nada que ver con la cosa financiera en la que está la ideología del PP, cómo con la excusa del PP de repente sale una reducción de los derechos al aborto de las mujeres. Ese tipo de cosas que han pasado en esta legislatura hay que recordárselas a la gente. Aquí lo tenéis fácil, recordar los recortes, ¿verdad? Pero a todo el mundo hay que recordar lo que ha sido el PP. Pero hay que comenzar a hablar de Ciudadanos, porque Ciudadanos también nos está quitando votos a nosotros. No mucho, no tanto como al PP, pero hay mucha gente también que nota un cierto cansancio de haber votado toda su vida al PSOE o al PSOE y al PP. Y hay algunas personas que tienden a pensar que lo nuevo... Bueno, vamos a descubrirles a Ciudadanos. Ciudadanos es un partido de derechas. Oiga, que no pasa nada, que se puede ser de derechas más civilizadamente de lo que es el PP, que se puede ser de derechas sin estar enfangado de corrupción hasta los ojos, pero que se es de derechas, que no nos confundamos, que cuando se dice no hay derecho a la sanidad por los inmigrantes, es que es de derechas, y cuando se dice yo quiero un contrato único, es que es de derechas, y cuando se apoya en todos sitios al PP para que gobierne, como en Murcia, como en Castilla-León, como en no sé cuántos ayuntamientos, oiga, es que se es de derechas. Y se puede ser de derechas muy dignamente sin estar ensuciado por la corrupción, pero se es de derechas. No nos confundamos. A ver si vamos a pensar que votamos algo nuevo para tener las mismas políticas conservadoras que hemos tenido con el PP, solo que con gente personalmente más limpia. Por tanto, vamos a comenzar a tirar un poco para todos sitios. Ya tenemos que hablar del PP con el cuñado, pero tenemos que hablar de Ciudadanos, porque el cuñado, sabéis que los cuñados siempre tiran al monte, y hay que hablar de Podemos. Y hay que hablar cómo Podemos funcionó en este país cuando solamente se apoyaba en el cabreo de la gente. Pero cuando han tenido que empezar a poner caritas y programas y compromisos, se ha desinflado. Y la encuesta del CIS le da un 10%. Este partido que hace un año y medio iba a ganar las elecciones al PSOE y al PP y que iban a asaltar el cielo y que iban a traer todo nuevo. En primer lugar, yo vi ¿habéis visto el debate del otro día de Rivera y de Iglesias? ¿Eso es la nueva política? Pues eso era como un debate de los que hemos visto los últimos 30 años. Era exactamente lo mismo. Por lo tanto, ellos venían con la etiqueta de lo nuevo, pero al final cuando se les ve manejarse, están entrando en la lógica en la que tienen que entrar, que si quieren entrar en un parlamento. Esta contratación o este fichaje del militar, del alto militar, del general el otro día, es una llamada para que se empiece a percibir a Podemos como un partido más moderado de lo que sus propias bases creen que es. Por lo tanto, vamos a dirigir las baterías al PP por lo que ha hecho,
a Ciudadanos por lo que es ideológicamente, y está demostrando que es, y a Podemos porque ha sido una gran decepción para la verdadera izquierda, porque tienen una extraña mezcla de anticapitalismo y falta de ideología, en la que dice que es igual la izquierda que la derecha, y así les está yendo, y que les da igual contratar a un excomunista que a un alto militar del ejército, cuando ellos al parecer querían sacarnos de la OTAN. Oiga, a los de Podemos hay que decirle, aclárense que vienen unas elecciones, sean ustedes un poquito más serios, porque aquí está el PSOE, para representar a la izquierda. Aquí está la izquierda, como ha estado siempre en este país. Pues hemos conocido muchas izquierdas verdaderas que han pasado todas, ¿verdad? Desde Anguita a Cayo Lara, en fin, todos los que nos venían dando sopas con onda o están con nosotros en nuestro partido, muchos compañeros queridos como Ángel Calle, o sencillamente están en el baúl de la historia, porque la izquierda de este país ha sido siempre la izquierda que puede hacer cosas, no solo la izquierda que sabe protestar, sino la izquierda que sabe gobernar. Y a Podemos hay que arrinconarle en esa serie de gente que siempre vino a mostrar a los socialistas que ellos eran la verdadera izquierda y nosotros éramos una cosa rosada y cercana al capital. Oiga, pues en esa línea de los Carrillo acabó cerca de nosotros, de los Anguita, de los Cayo Lara, tal, pues pondremos dentro de poco en esa lista de los que nos venían a dar lecciones de izquierda, pondremos también al señor Iglesias, que no acaba de aclararse. Pero por favor, pongámonos en marcha. Las elecciones de diciembre se van a hacer en un ambiente muy raro. Nunca hemos hecho elecciones en diciembre, nunca hemos hecho elecciones el fin de semana de las comidas de empresa, nunca hemos hecho elecciones después de los fines de semana del 6 y del 8, de los puentes, de la lotería del partido, de la lotería de la empresa. No sabemos cómo va a reaccionar la gente. Y sabemos, una cosa sí sabemos, la gente del PP, os lo he dicho siempre, votan como un ejército. Votan como un ejército. Y nuestra gente siempre tiene una excusa para no ir a votar. Yo siempre digo que José Ángel pasó el otro día despistado y no saludó. Madre mía, ¿para qué queremos más? La gente de derecha, el candidato de aquí o el del PP de derecha, candidata, si no le saluda a alguien, es igual, la considerará una maleducada, pero la va a votar. Y nosotros siempre tenemos excusa. Que no sea la excusa para desmovilizarnos, que las elecciones son en un periodo un poco peculiar. Porque el partido se juega bloquear la posibilidad de un nuevo ciclo político con gobiernos de derecha para muchos años, con gobiernos de derechas, con Ciudadanos y con PP. Por lo tanto, nos estamos jugando las posibilidades del PSOE para los próximos seguramente 12 o 15 años. Esto no es una elección como han sido hasta ahora o PP o PSOE, dependiendo de cómo hubiera gobernado cada uno, o de circunstancias como fue el atentado, o de la guerra de Irak, o el manejo de la crisis que hizo José Luis Rodríguez Zapatero. No, esto es otra cosa. Si abrimos un ciclo político con un gobierno de derechas, presidido por uno del PP, que no sea, o una del PP, que no sea Rajoy, y tiene el apoyo de Ciudadanos, estamos entrando en un ciclo en el que el PSOE lo tiene muy complicado. Por lo tanto, os pido a todos que nos movilicemos, que empecemos a pasar mensajes. Este mensaje es esencial. El que quiera desplazar al PP solamente puede votar al PSOE. Ya nos hemos olvidado, Podemos estar en el 10%, Ciudadanos está en el 14%. Si usted quiere acabar con la política que ha hecho Rajoy, olvídese, usted tiene que votar a Pedro Sánchez y al PSOE. Comencemos a pasar este mensaje desde ya, porque yo creo que hay que empezar a preparar la campaña, porque cuando llegue la campaña la gente va a estar con la cabeza en otra cosa, y más vale que la gente empiece a reflexionar ahora su voto, cuando faltan un par de meses, mes y medio, que seamos muy exigentes o aceleremos mucho el día 8 de diciembre, el 10 de diciembre. No estoy muy seguro de si la gente va a estar con los oídos muy abiertos para una campaña política. Por lo tanto, os convoco a todos, compañeros, a lo que siempre he dicho. Los mítines no acaban aquí, los mítines empiezan aquí cuando cada uno de vosotros vaya al bar, vaya al centro de trabajo, vaya a la familia, vaya a la cena de los compañeros y comience a pasar este tipo de mensajes. Y por tanto os pido que hagáis muchos mítines, pequeños mítines, muchas frases, mucho de poner en valor los 100 días de Guillermo, dando la vuelta a una situación tremendamente complicada y la posibilidad de que el PSOE bloquee con Pedro Sánchez un nuevo ciclo de gobiernos de derecha muy poderosos, porque sería la unión de dos partidos. Vamos a comenzar a pasar estos mensajes, compañeros, y nada más, estoy a vuestra disposición para que charlemos o para que tomemos una cerveza o para lo que queráis. Muchas gracias. Las cosas, pero él puso muchísimo empeño en la
necesitamos en Extremadura a un gobierno socialista en Madrid. Tú que estás más en el Congreso, me gustaría que hablases un poquito de ese tema, de qué hay en presupuestos ahora mismo para Extremadura y la situación de cómo queda para... Gracias. Ahora, Extremadura, yo lo he dicho de esta manera, tenemos que asumir que nuestra escala es pequeña y tenemos que asumir que en los tiempos huelen a insolidaridad. Es decir, vamos a tener que comprar, y no sabemos el precio, la lealtad de Cataluña. Es decir, yo me temo que al final esto vaya a ser una negociación financiera como la de tantas veces y haya que intentar dar satisfacción a los ricos a costa de los pobres, lo cual es terrible, ¿no? Pero es que si les oyes hablar parece que los pobrecitos son ellos y se quejan de nuestros ordenadores y nuestras carreteras y tú piensas que ellos tenían autopistas hace 40 y tantos años y nosotros nos costó 30 años más. Pero los tiempos vienen de insolidaridad, ¿eh? Este mensaje de que hay un exceso de solidaridad, que el sur del país ha estado indolente esperando el dinero europeo o el dinero de Madrid, en algunas partes de la población del norte de España ha calado. Y ha calado por errores seguramente nuestros del Gobierno, por errores del PP, por errores de los partidos que tienen implantación nacional y que han dejado correr mucho a los nacionalistas. Yo confío mucho en la capacidad de Guillermo para no tocar las narices innecesariamente, como hacía Monago. Claro, Monago llegó prometiendo la deuda histórica y se fue sin nada. Y era su gobierno, era su gobierno. Y Monago se fue a su casita o a Canarias, donde haya ido, sin cobrar la deuda histórica. Yo creo que Guillermo lo tiene bien enfocado por lo que yo he podido saber hablando con él de las visitas que ha hecho a Montoro. Pero en los tiempos vienen mal porque se ha instalado esa sensación de que la crisis equivale al egoísmo. Y eso vale para los refugiados que pasan de Turquía a Grecia, vale para los inmigrantes que pasan por Ceuta y Melilla y vale para Extremadura o Andalucía o Castilla-La Mancha respecto de las partes ricas. Cuando viene una crisis, la gente se vuelve más egoísta. Y como estamos en una crisis, a pesar de lo que diga el PP, los tiempos no son de clamar por la solidaridad. Y yo creo que hay que hacer una cierta pedagogía de la solidaridad, hay que mostrar las dificultades que tiene esta región. Yo he dicho algunas, porque hemos perdido algunas oportunidades importantes estos últimos tiempos, pero yo confío en un ciclo en el que haya un gobierno de izquierdas presidido por Pedro Sánchez en Madrid y podamos tener un gobierno socialista como el que tenemos en Extremadura. Yo creo que en esas circunstancias sí se permitiría, podríamos tener la seguridad, casi yo diría, de que Extremadura va a ser una región, no diré bien tratada, no me gusta, justamente tratada. No se trata de que seas más que otros, que se nos trate justamente porque se nos están cortando muchas cosas. ¿Cuánto cuesta para esta región quedarse sin la refinería? Oiga, alguien tendrá que pagarnos a los extremeños el enorme sacrificio de renunciar a un sector industrial, sobre todo por las razones que se dieron, ¿no? Las razones eran ambientales. ¿Volvemos a la tesis de la reserva de los indios? Oiga, ¿cuánto cuesta que este pueblo renuncie a su desarrollo industrial? Pues hay que decir, esto cuesta tanto, y si usted no quiere que aquí haya refinería, usted tiene que ser solidario con esta región y traer otras industrias, traer otra actividad, favorecerla financieramente para que pueda tirar para adelante. Por tanto, yo confío en que ese ciclo se abra a partir de enero, que haya un gobierno encabezado por el PSOE, que no será un gobierno de mayoría absoluta y en el que no va a ser fácil gobernar, pero en el que yo confío que la habilidad con la que se está conduciendo el secretario general y el partido en estos meses, en el que yo creo que está manejándose bien en un momento en el que no se sabe por dónde va a ir el aire y podemos acabar pactando, quién sabe, un apoyo parlamentario con Podemos, o con alguna fuerza que nos permitiera gobernar, aunque fuera en minoría, se puede dar. Por tanto, como hemos dicho tantas veces, con socialistas en Mérida y socialistas en Madrid, a esta región le ha ido razonablemente bien, o justamente bien. Por tanto, procuremos también pasar el mensaje a todo el mundo de que eso interesa. El gobierno de la Junta es el que es, tenemos la oportunidad ahora para Extremadura de que el gobierno de Madrid también sea socialista y eso permita una sintonía que ayude a suturar algunas de las heridas abiertas por la gobernación del PP tanto en Madrid como en Mérida.
Muchas gracias. por haber estado aquí. Ha Esperamos sido, verte pronto. ha sido un placer, como siempre, venir a veros.